Hello guys, welcome to eh, virtual class de matemáticas, ¿listo? En este video vamos a aclarar algunos conceptos para que puedan realizar las guías 1 y 2 en caso de que todavía no hayan podido realizarlas. En las dos guías se usan los mismos temas, se está utilizando lo que son las transformaciones geométricas, lo que se está utilizando durante el periodo, se utilizó durante el periodo. Entonces, identificar primero el tipo de dibujo que van a realizar, puede ser cualquier tipo de gráfica que ustedes consideren que pueden realizarle las transformaciones geométricas. ¿Listo? Ya tienen que definir si es una figura claramente regular o irregular y pues de qué tipo, ¿cierto? Si tiene 5 lados, pues caracterizar que es de una figura pentagonal, que se puede sacar un área, que se puede sacar un perímetro y demás. Sin embargo, lo más importante y lo que veo que tienen más dudas, lo vamos a aclarar acá, que son las transformaciones geométricas. Entonces, me atrevo, ¿cierto?, a hacer este tipo de presentación para que ustedes se den cuenta que es una transformación. Las transformaciones se pueden dividir entre isométricas, isomórficas, por lo menos hasta el momento, hasta el curso de ustedes. ¿Listo? Las isométricas son aquellas que hablan de formas. Iso quiere, quiere decir o significa que es igual. Y métricas de medida. Entonces, son iguales en sus medidas. ¿Listo? Diferente a las isomórficas, que iso quiere decir que son iguales, ¿cierto? Y mórficas que son iguales con respecto a la forma. Mórfica es de forma, ¿cierto? Entonces las isométricas siempre tienen las mismas distancias entre los vértices, a pesar de cambiar de sentido, cambiar de dirección, siempre vamos a tener las mismas medidas entre los vértices. Las transformaciones de este tipo pueden ser simétricas, de traslación y de rotación. Todo por otro lado vienen las isomórficas, que son cuando conservan la forma, pero cambian de proporcionalidad, ¿cierto? Cambian de las medidas, ¿cierto? Vamos a mirar que en este caso las transformaciones ya son de homotecia y de semejanza. La semejanza es una proporción, pero la vimos solamente cuando estábamos hablando de líneas. Cuando hablamos de homotecia, es directamente hablar de semejanza porque hay una constante de proporcionalidad. Ya más adelante lo vamos a ver. ¿Listo? En esta imagen que les estoy mostrando acá, empezamos a hablar de la traslación, ¿cierto? Translation, ¿ok? ¿Qué pasa aquí? Les estoy mostrando en la figurita verde, el triángulo verde, que hay tres vértices muy bien indicados, A, B y C, ¿cierto? Y tiene un desplazamiento en dos sentidos, ¿cierto? Tanto en vertical como horizontal, ¿cierto? Y forman la figura con los vértices A', B' y C'. ¿Por qué prima? Porque es resultado, ¿cierto? De A, B y C, pero no son A, B y C, ¿cierto? Son tomadas de A, B y C, pero no son A, B y C. Son semejantes, pero no es el mismo valor. ¿Listo? Entonces, démonos cuenta que están ubicados en posiciones diferentes. A está en 2,1, 2,3 y 4,4 para C. Y A', 8,2, B' 8,4 y C' 10,5. ¿Listo? En este caso ya se hizo el desplazamiento en los dos sentidos, pero yo quiero mostrarles es cómo saber cuánto nos desplazamos en X y en Y, ¿cierto? Acordémonos que esto es dentro del plano cartesiano y dentro de las guías estamos hablando del plano cartesiano. Esto está numerado 1, 2, 3, 4, ¿cierto? 5, 6, 7, 8,
8, 9 y 10, ¿cierto? Y lo mismo en este sentido, en las 10. Entonces tenemos el 5, tenemos el 1 y tenemos el 3. Menos mal tenemos una imagen que es con cuadritos. Nos queda mucho más fácil mirar. ¿Cómo nos queda fácil identificar cuánto se desplazó nuestra figura? Entonces acordémonos que todo esto son X y acordémonos que todo esto son Y, ¿cierto? Hay una gran diferencia entre las dos. ¿Cómo identificamos entonces la relación que hay entre, o más bien, el cambio que hubo en X y en Y? Entonces, en el caso de A o en el caso de tomar simplemente cualquier distancia, la distancia va a ser igual a X final menos la X inicial. ¿Listo? X final menos la X inicial. ¿Listo? Esa es la distancia, ¿para quién? Para las X. También existe lo mismo para las Y. Entonces, distancias en Y, ¿cuánto cambió en Y? Entonces podemos decir que es la posición final de Y menos la posición inicial de Y. ¿Listo? Hay que acordarnos de esos tipos de cosas para saber cómo vamos a hacer nuestra representación en nuestro curso, ¿listo? En nuestras guías. Para ello, entonces, vamos a identificar cuánto se desplazó en X y cuánto se desplazó en Y. ¿Listo? Entonces, la diferencia de X de la posición final menos la posición inicial. Empecemos por cuánto se desplazó el valor de A. ¿Cierto? La distancia que hay desde cualquiera tiene que ser la misma porque es la misma figura, entonces siempre tiene que darme lo mismo. La distancia vendría o estaría más bien dada cualquiera, yo voy a tomar la C y C', entonces la distancia, la posición final sería 10, ¿cierto? 10 menos la inicial, que en este caso sería 4. Eso para X. Con respecto a Y, entonces sería 5 menos 4 también. 5 menos 4. Teniendo en cuenta eso y que estos son las X y que estos son las Y, podemos determinar que nosotros nos hemos desplazado, ¿cierto? Es un vector, el cual nos hemos desplazado de aproximadamente, ¿cierto? 10 menos 4, que sería 6, y 5 menos 4, que sería 1. Es decir, en X hice un desplazamiento de 6 unidades y en Y hice el desplazamiento de 1 unidad. Vamos a contar a ver si lo que les estoy diciendo son mentiras. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y 1. Así como es en esta ocasión, en todo nos tiene que dar exactamente lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 1 hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5 y 1 hacia arriba. Fíjese que siempre es la misma. Simplemente es la misma figura desplazada. Es decir, lo que se desplaza un vértice, también se van a desplazar los otros vértices. ¿Listo? Teniendo en cuenta eso, ya podemos decir que pueden hacer traslación sin ninguna duda. ¿Listo? Vamos a borrar esto de aquí. Y ahora vamos a hablar de lo que es la rotación o el giro, como lo conocen más ustedes. El giro, entonces, o la rotación siempre se hace con respecto a un ángulo. En este caso estamos hablando de 90 grados de lo que se hizo en esta figura. ¿Listo? Menos 90 grados o 90 grados, en este caso, ¿cierto? Tenemos A, B y C, ¿cierto? En nuestra gráfica tenemos
que B está ubicado en menos 3, menos 1, ¿cierto? Tercer cuadrante, que A está ubicado en menos 2,4, ¿cierto? 4. Y C, que está ubicado en menos 1,1, y a esa figura le aplicamos lo que se le conoce como rotación. ¿Cómo hicimos la rotación? Entonces, la idea fácil era simplemente trazar líneas entre un punto, ¿cierto? En este caso el punto O es 0, 0, que es mi eje de rotación, es de 0,0. Desde ahí vamos a trazar una línea hasta cualquiera de mis vértices, ¿cierto? Puede ser ese, puede ser este otro, o puede ser este mismo. A todas las tres líneas se le aplican los 90 grados con mi transportador. Al transportador se le coloca 90 grados menos 90 grados en este caso, ¿cierto? Porque va en va en sentido horario, ¿cierto? Entonces va hacia mano derecha. Si fuese más 90, entonces va en sentido contrario a las manecillas de reloj. En este caso es menos 90 grados, va en sentido horario. ¿Listo? Entonces para convertirlo en A', necesito aplicarle a esta línea los 90 grados. Fíjese que aquí ya se los aplicamos. Aquí hay 90 grados. Vamos a hacer las líneas. Después, las líneas resultantes con otro color, vamos a hacerlas con amarillo para que ustedes se den cuenta dónde está la relación de cada una de las líneas. ¿Listo? Entonces, fíjese que con este color amarillito, más amarillito, vamos a mirar cómo nos queda estos 90 grados. Fíjese que ya van 2 grados, 2 veces los 90 grados. Uno entre esta primera línea y esta primera línea amarilla. Vamos con la segunda línea roja de derecha a izquierda. Entonces, la segunda línea es esta. Vemos aquí. Va conectada con la segunda línea amarilla formando 90 grados también. Toca acordarnos que esto no solamente es de 90 grados, puede aplicarse cualquier otro ángulo, pueden ser 80, pueden ser 70, pueden ser, ¿listo? Por facilidades, por sencillez para poder hacer el video, pues se hizo de menos 90 grados, que era como la parte más sencilla. Y aquí tenemos nuestros últimos 90 grados, ¿cierto? Nuestros últimos menos 90 grados, el desplazamiento de B que comunica el vértice B y al vértice B'. Esto siempre hay una relación de la misma cantidad de grados. Ahora toca hablar de las distancias, es decir, la misma distancia que hay entre O y C debe ser la misma que hay entre O y C'. Ahí ubicamos el punto. La distancia que hay entre O y A es la misma distancia que hay entre O y A'. Ahí ya se nos comienza a formar nuestro triángulo resultante o el cual tenemos la proyección. Ya le aplicamos la transformación a esta gráfica. Ahora la podemos ubicar acá, con los 90 grados. Claro, esto también tiene sus ubicaciones en el plano cartesiano, ¿cierto? Para A, que vendría siendo un valor en X y un valor en Y, que ya lo habíamos aclarado, que era de menos 2,4, ¿cierto? Teníamos a B, que también era igual, ¿cierto? A B, que era igual a menos 3, menos 3, menos 1, que estaba en el tercer cuadrante, y teníamos por último a C, el cual estaba en menos 1,1. ¿Listo?
La mayoría de los puntos estaba en el segundo cuadrante y B que estaba en el tercer cuadrante. Después de aplicar la relación, entonces nos aparece que los resultados son de otra manera. Entonces aparece A', que vendría siendo igual a 4,2. Aparece también la relación de B', que también es igual a menos 1,3. Y por último aparece la relación de C', que es el resultado del vértice C, haciéndole la proyección de los 90 grados y a la misma distancia del punto O, que está a 1,1. ¿Listo? En este sentido, si usted se da cuenta, para los 90 grados solamente cambia el signo de algunos numeritos y en algunos casos simplemente el orden. Coincidencia en este caso. Cosas para tenerlas en cuenta. ¿Listo? Esta es la forma más óptima para aplicarle la transformación geométrica de la rotación a cualquier tipo de figura. Acuérdese que en las guías parece que puede utilizar figura regular, figura irregular y explicarme cómo lo está haciendo. Acuérdese que puede utilizar con ayuda del transportador para los ángulos y para las distancias puede utilizar una regla, una escuadra o en su defecto puede utilizar un compás que le da la distancia entre dos puntos. ¿Listo? Bueno, vamos a borrar esto también para poder pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a lo que es la simetría axial y simetría puntual. Aquí hay algo que hay que aclarar, ¿cierto? Algo que hay que aclarar, porque aquí si bien vemos las dos, es como si nos viéramos en un espejo, ¿cierto? La simetría axial siempre es la dirección que yo tengo con respecto al eje Y o al eje X. Siempre tiene que haber la misma distancia. La distancia que hay entre estos dos puntos, entre A y el eje Y, también es la misma distancia que hay entre Y A'. ¿Listo? Lo mismo ocurre con B' y lo mismo ocurre con C'. Es la misma distancia que hay entre y en este caso C, y B normalita. ¿Listo? Esta es la figura original y se le ha sacado, ¿cierto? Se le ha sacado la relación frente a frente. Esto que está aquí es la proyección, ¿cierto? Simetría axial. Todo es la misma distancia, es la misma figura, solamente que parece que se estuviese mirando un espejo. Si usted se da cuenta, si tapamos esta figura, ¿cierto? La de la parte izquierda, aquí también hay una simetría axial, mire usted. También hay una simetría axial entre todos estos puntos. ¿Listo? Simetría axial. ¿Listo? Simetría puntual que solamente se ve con estas líneas que están punteadas. Se ve claramente cómo es la simetría puntual. Necesito un punto en el plano cartesiano. Puede ser en cualquier dirección. No importa, ¿cierto? Por ejemplo, me gustaría otra coordenada. Me gustaría este punto de aquí. Ese punto me gustaría. Hagámoslo mejor.
ese punto de ahí me gustaría. Vamos a hacerlo con naranja nomás, ¿cierto? Todos los puntos tienen que cruzarse con mi eje de simetría, que es esa O que yo cambié. Ya no es este, sino es este. Fíjese que yo cambié el eje, ¿cierto? Vamos a darle una letra a eso, llamémoslo P, punto, ¿cierto? Llamémoslo punto. Y ahora la distancia que yo tengo aquí tiene que ser exactamente la misma distancia que yo tengo en el sentido opuesto después de cruzar el punto, ¿cierto? Vamos a ver si lo alcanzo a hacer. 1, 2, 3. Vamos a ayudarnos con otra herramienta. A ver si se puede. Sería aproximadamente aquí. Listo. Vamos con esta herramienta. Sería más o menos aquí. Y vamos con esta herramienta, que sería aproximadamente aquí. Vamos a ver si nos va a quedar la figurita, más o menos como es, por lo menos parecida, y ahí está mi simetría puntual. Puntual porque todas las líneas pasan por un mismo punto. ¿Listo? Vamos a la siguiente imagen. Yo creo que ya estamos por terminar, que es la última, sí señor. Estamos hablando de la homotesia y estamos hablando de semejanza, ¿cierto? Aquí se puede volver a dar el resultado de una simetría puntual. Si usted se da cuenta, todas las líneas pasan por este punto. Todas las líneas pasan por este puntico, ¿cierto? Sin embargo, la distancia que hay entre este punto y este no va a ser la misma que hay entre 0,0 y esta otra coordenada de acá. No es la misma distancia, por lo tanto no estamos hablando de una simetría puntual. ¿Listo? Ahora, ¿de qué depende todo esto? ¿De qué depende la homotesia? En clase habíamos hablado que la homotesia era tratar de volver más grande una figura o más pequeña, ¿cierto? Con una constante de proporcionalidad. Eso se llama constante de proporcionalidad, ¿cierto? Donde podemos darle cualquier valor a un valor que yo ya conocía. ¿Listo? Entonces estamos duplicando, triplicando, y si lo queremos más pequeño, entonces lo hacemos más pequeño o lo hacemos más grande. Entonces lo hacemos una fracción si queremos que sea más pequeño, es decir, con valores más pequeños que 1 se puede hacer, y con valores mayores a 1 también puede existir nuestra constante. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta al momento de hacer los ejercicios. ¿Qué pasa si es menor a 1? Pues la figura va a ser más pequeña. ¿Listo? Escribamos aquí, aclaremos. Más pequeña. ¿Listo? Si la hacemos mayor a 1, pues será mucho más grande, ¿cierto? Y si es igual a 1, no, pues si es igual a 1, entonces simplemente estamos haciendo, o más bien sobreescribiendo la figura que ya está. ¿Listo? Aquí tenemos una distancia y lo que se hizo fue multiplicarla por algún valor. ¿Listo? Toda distancia se multiplica por un valor. Es decir, si yo tengo la distancia desde el punto O, que es este de aquí, ¿cierto? Desde el punto O, llamemos este vértice A, desde O hasta A hay una distancia, ¿cierto? Yo lo multiplico por algún valor, me voy a encontrar con el resultado de A'.
¿Listo? Va a encontrar el resultado de A'. Lo mismo pasa con estos. Mire, esto se llama B. Y después de hacer la operación, tiene que ser la misma constante que utilizo en A. ¿Listo? Si no, no sería del mismo sistema. ¿Listo? También sería B'. Esto sería C y sería C'. Y por último tenemos AD y D'. ¿Listo? Esa sería la relación que debemos saber. La parte de arriba no la estoy observando, no la estoy mirando, no estoy haciendo una simetría con ella. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta, vamos a tacharla. ¿Listo? Es para que tengamos en cuenta dónde puede ubicarse mi punto O, mi punto de eje, ¿cierto? Así como está aquí, también lo podemos hacer en otra parte. ¿Listo? Por ejemplo, ya para terminar este video, aclarando esos conceptos, se me ocurre que puede ser aquí. ¿Listo? Fíjese que ahora le di otra coordenada. Vamos a pasar una línea, unas líneas que caractericen mi punto, ¿cierto? Con la figurita de aquí, con la figurita de A, B, C y D. Yo la quiero hacer mucho más pequeña, entonces voy a dividir, voy a hacer el número más pequeño que 1. ¿Listo? Ahí está mi gráfica. Fíjese que cruza por todos los lados, por A, por B, por C y por D. ¿Listo? Cruza por todos los lados. Bueno, como aquí lo podemos ver, este punto que nosotros llamamos nuestro eje, llamémoslo P, otra vez, ¿cierto? Proyectamos las líneas hacia cada uno de los vértices de la figurita A, B, C y D. Y por último, entonces, graficamos. ¿Graficamos en qué medida? Pues la constante que yo utilicé, que se utilizó en este caso, fue de la mitad. Es decir, a la distancia que teníamos originalmente entre P y el vértice que estábamos midiendo, le saqué la mitad. Y de ahí saqué cada uno de los puntos. En este caso, entonces, los nombres ya cambiarían. Sería A, como ya utilizamos prima en el otro, pues utilizamos doble prima, ¿cierto? A prima, este sería B prima. Del lado derecho sería C doble prima. Y la de arriba, que era D, la llamamos D doble prima. Chicos, y con esto damos por terminado el tema del primer periodo y las transformaciones geométricas. Espero no tengan más dudas y cualquier inquietud, pues me mandan el comunicado por el correo institucional, por la plataforma del colegio. Bueno, hasta luego, que tengan felices vacaciones. Por favor, lávense las manos con agua y con jabón. Cuídense mucho, muchachos.